Entonces le damos la bienvenida a nuestro espacio de Contra la Corriente de cada sábado de 7 a 8 de la mañana, hora Colombia. Y hoy vamos a revisar un poco eh, la diferencia que hay entre una vida basada en la religión y una vida de espiritualidad. Y aún de las mezclas que pueden haber de estas dos maneras o actitudes de relacionarnos con Dios. Eh, Quisiera comenzar recordando lo que dijo Jesús, que es por el cual se creó todo lo que existe y fue el que vino a rescatar lo que el Padre había diseñado en cada uno de nosotros. Él dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras. De manera que ahí ya nos da un parámetro firme de qué es realmente entender la espiritualidad. Y a esto podríamos agregarle lo que nos enseña los últimos versículos de Apocalipsis 22, con lo cual termina la palabra, que dice que a la palabra de Dios no se le puede agregar ni quitar nada. Entonces es muy valioso revisar hoy en qué creo. Vamos a compartir nuestro material del día de hoy. Entonces, hemos llamado contra la corriente a este espacio porque es precisamente no ser uno más del montón, sino eh, quién soy en Cristo. Por otro lado, entender que el principal propósito de la vida en la tierra es un gran entrenamiento y una preparación y vivir disfrutando una creación nueva, como dice en 2 Corintios 5:17, para los que están en Cristo, nuevas criaturas, nuevas creaciones, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, este movimiento pertenece a los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL para el mundo. Hemos venido iniciando este año con un concepto del año agradable del Señor, y la única forma de poder disfrutar de un año agradable es tener tiempos con Él, experiencias. Yo creo que un verdadero cristiano no debiera acostarse al final de cada día sin meditar cómo fue mi tiempo con Dios hoy. No solo Él nos regala cada día, sino que Él dice en Romanos 8:14 que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, termina con esa palabra que tanto menciono, de mis hijos son bienaventurados. Entonces, ¿cómo fue la aventura del día de hoy con la guía del Espíritu? Y vamos a ir separando, y esto es bien importante porque nos puede llevar a otro nivel en nuestra calidad de la experiencia diaria con Dios y la relación con Él. Vivimos una religión o una espiritualidad, o una mezcla de las dos, o un sincretismo. Cuando hay algo de religión, algo de espiritualidad, hay otro poco de humanismo o de filosofías o del yo creo y a mí me parece. Por eso, revisar este tema es tan importante. Vamos a mirar un poco los orígenes y las creencias fundamentales de los principales movimientos. Está el judaísmo mesiánico, que surge a comienzos del siglo XX como una de las expresiones del judaísmo, que este mesiánico sí acepta a Jesucristo como el Mesías prometido de la Biblia hebrea, pero combina estos elementos con el judaísmo rabínico, que es todo mm, estos condicionantes de la ley eh, rabínica con los tantos mandamientos, 600 y pico mandamientos que trae. Está el otro gran grupo que es catolicismo, que es la rama más grande del cristianismo, una tradición que se remonta
a los apóstoles de Jesús, pero acepta la autoridad del Papa y las tradiciones, además de la palabra de Dios. O sea, este tipo de guías están de alguna manera en la práctica por encima de lo que está escrito. Y quiero recordar aquello con lo que comenzamos la reflexión de hoy. Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras. Y aquí es donde aparece la verdadera espiritualidad cristiana, que es un término amplio que abarca diversas expresiones del cristianismo que enfatizan la experiencia personal y directa con Dios. Como dice en Mateo 6, entra a tu pieza, cierra la puerta y a solas, en secreto, el Padre te ve y te oye en lo secreto y te recompensará en público. De manera que aquí empezamos ya a ver las diferentes miradas de lo que una persona puede estar viviendo. La autoridad, la fe judía se basa en la Torá, la fe católica en la tradición y la autoridad de la iglesia, y la fe cristiana en la Biblia como la autoridad suprema y el poder ser convertidos en hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, como le enseña Juan 1, versículos 12 y 13, y el capítulo 3 de San Juan, que habla del nuevo nacimiento. Entonces vemos que desde esa raíz de Cristo aparecen muchas ramas, pero estas son las tres más importantes. La cristología en la fe católica y la fe cristiana creen en la divinidad de Jesucristo, mientras que la fe judía no lo reconoce como el Mesías. Hay prácticas y rituales. Cada fe tiene sus propias prácticas y rituales, como la celebración de la misa en la fe católica, la observancia del Shabbat en la fe judía y la importancia del nuevo nacimiento y la común unión en la fe cristiana. Esta común unión está basada en 1 Corintios 6:17, que dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Y creo que es la parte más importante de todo. Cuando recibimos a Cristo resucitado en nuestro corazón en forma de Espíritu Santo, habla en Juan 3 de la necesidad del nuevo nacimiento y lo que nace en nuestro espíritu. Efesios 2 dice que nuestro espíritu estaba muerto, estaba inactivo por vivir en los rituales de este mundo, en las tradiciones de este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo. De manera que, y aparte de eso, por la herencia adánica, nuestro cerebro siempre va a tener la tendencia a rutinizar todo, porque el cerebro instintivo emocional es el encargado de ahorrar energía, mientras que los lóbulos prefrontales, que son los encargados de explorar y administrar lo nuevo, gasta altos niveles de energía. Por eso esa tendencia a volvernos rutinarios y estar repitiendo lo mismo. Y esto puede ocurrir aún en nuestra forma de orar. Cuando orar realmente es un diálogo con Dios, no es un monólogo. Y, y mucho menos cuando se trata de tradiciones que están bien cuestionadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver hoy. Quizá pueda que no haya mucho de una enseñanza nueva en los que hace rato vienen caminando desde esta mirada de la relación con Dios. Pero hoy, qué bueno darnos la oportunidad de revisar cómo es mi relación con Dios, si es que tengo una relación. Porque, hago un ejemplo, usted puede saber que existe el presidente de un país, pero nunca tener una relación con esta autoridad. Entonces, en la práctica médica y en la parte del liderazgo cristiano, es raro encontrarse uno personas que digan que no creen en Dios.
Algunos, y sobre todo los jóvenes hoy en día, le dicen a uno, yo sé que hay algo por allá, hay hay una fuerza, hay una entidad, hay algo superior de donde salió todo esto, pero realmente la espiritualidad verdadera es una relación que comienza en lo que nos enseña Jesús en Mateo 6, de orar así, Padre nuestro. La vida verdaderamente de la espiritualidad cristiana es una relación de padre e hijo. Por eso vuelvo a mencionar Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde dice, mas aquellos que reconocen su nombre y lo reciben como su dueño en la vida, se les dará derecho de ser convertidos en hijos de Dios, y esto no son por acciones humanas, sino por la voluntad de Dios. Entonces, tiene, digamos, una explicación paralela con Primera de Corintios 2, donde habla del hombre natural y el hombre espiritual, que se la recomiendo. Ese capítulo 2 de Primera de Corintios es bien especial en tipificar eh, las dos clases de hombres. En resumen, aunque las tres eh, mm, las tres miradas de la fe comparten una raíz común, han desarrollado creencias y prácticas distintas. Y aquí es donde está el peligro de los desvíos. Entonces, en la fe judía hay una creencia en un solo Dios. La fe judía se basa en la creencia en un solo Dios omnisciente, omnipotente y eterno. La Torá como base, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, con la base de la fe y la práctica judía. Está más enfocada en las tradiciones, en la celebración de las fiestas, del Shabbat y otra serie de cosas. El cumplimiento de los mandamientos, que llaman el mitzvot, los judíos creen en la importancia de cumplir los 613 mandamientos, como está en la Torá. La importancia del pueblo elegido. La fe judía enfatiza la elección de Israel como pueblo elegido de Dios. El que no es judío no es de Dios. Y hay celebraciones y festividades que ocupan la mayor parte de su mirada en su práctica religiosa. Celebran festividades como el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, la Pesaj y el Sukkot. La fe católica está en la creencia en la Trinidad, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La importancia de Jesucristo. Los católicos creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Y el papel de la iglesia es considerado como la autoridad espiritual y continuadora de la misión de Jesucristo. Aquí es importante resaltar algo. La autoridad es la iglesia católica y no la palabra de Dios. Por eso empieza a haber una mezcla entre lo que está escrito y las encíclicas, las tradiciones y lo que muchos eh, referentes papales en el catolicismo le han ido agregando. Están los sacramentos, como el bautizo, la confirmación, la Eucaristía, etcétera, que siguen siendo rituales. El culto a los santos y a la Virgen María. Los católicos veneran a los santos y a la Virgen María como intermediarios entre Dios y la humanidad. Recordemos lo que dice en 2 de Timoteo, dice, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Y aún vemos cómo María allí en las bodas de Caná le dice a los demás, hagan lo que Jesús diga. Continuando con esto, miremos la fe cristiana, que tiene una creencia en la Trinidad, igual que los católicos, los cristianos eh, creen en un Dios trino. La importancia de la Biblia, que es considerada la autoridad suprema en materia de fe y la práctica
Y la misma escritura lo dice. Su palabra es viva y eficaz, y primero pasará el cielo y la tierra antes de que algo de lo que está escrito no se cumpla, sin faltar ni una tilde ni una coma. La justificación es por la fe. Los cristianos creemos que la salvación se logra por la fe en Jesucristo y el nuevo nacimiento, no por obras. Y aquí hago una pausa porque si realmente la salvación fuera por obras, entonces Jesús no hubiera tenido necesidad de venir. Ese Emanuel, ese Dios hecho hombre, que vino a pagar toda nuestra cuenta en la cruz, porque dice, la paga del pecado es muerte. Entonces vamos entendiendo por qué Jesús era el único que podía ir a la cruz y pagar la cuenta. Porque él, siendo el verdadero sumo sacerdote, el que no tuvo pecado, tenía la autoridad para poder ir a la cruz y pagar la cuenta. Y es donde en la muerte y resurrección de Cristo eh, viene la redención de la humanidad. Sin esto es imposible. Pero también la muerte de Jesús en la cruz es el cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso de Génesis a Malaquías está toda la parte profética de lo que iba a ocurrir en Jesús. Y cuando él dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. En él se cumplió. Y aquí hago una pequeña pausa para recordar que la ley o el Antiguo Testamento, que es sombra y figura de lo que ocurriría luego, nos muestra el pecado. Por eso la ley es buena. La ley nos muestra el pecado, pero no nos capacita para vivir libres de la esclavitud del pecado. Allí es donde el Rey de Justicia, que es Jesús, vino y como dice en Colosenses 1, 13 y 14, nos libró del poder de las tinieblas, nos ha trasladado a la familia de Dios, a la familia de su amado Hijo, y por su sangre fuimos redimidos de todo pecado. La importancia de la relación personal con Dios. Ahí aparece verdaderamente lo que es la relación de un hijo de Dios. Aquí tenemos que traer una pregunta interesante. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo. Dios no obliga a nadie a ser hijo ni a ser discípulo. Y desde ahí debiéramos como recordar o revisar al menos o darnos esa oportunidad de pensar, yo soy un hijo de Dios. Esto sorprende a mucha gente. Creo que nos sorprendió a cada uno de nosotros cuando nos compartieron la ley del pacto del nuevo nacimiento. Porque con frecuencia uno le dice, pero es que yo soy hijo de Dios. Y entonces la motivación es a preguntar, ¿tú ya cumpliste con los parámetros que se requiere para ser convertido en hijo? ¿Cómo una persona puede garantizar que es hijo de Dios? Solamente a través de reconocer el nombre, de recibirlo resucitado en nuestro corazón, dándole vida a nuestro espíritu, que es el nuevo nacimiento, y el poder entender eh, el comienzo de una verdadera relación con Él. Algo que también es demasiado importante tener claro es que cuando recibimos al Espíritu Santo, y como lo mencionaba en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él, es para siempre. Dice que nunca nos será quitado. Y habla también del sello del Espíritu, que son las arras de lo que será la fiesta del Cordero, el encontrarnos para vivir la eternidad perfecta con Cristo. El cristianismo se divide en diversas denominaciones, como los luteranos, calvinistas, bautistas, presbiterianos, etcétera. Pero realmente aquí lo importante no son las denominaciones, lo importante es la sana doctrina. Y
el verdadero cristianismo desde el desarrollo de la espiritualidad es esa relación con Dios que nos va perfeccionando, como dice Filipenses 1:6, donde enseña el apóstol Pablo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, el nacer y morir en la parte terrenal es un proceso de perfeccionamiento después del nuevo nacimiento, del nacimiento del Espíritu. Si alguien quiere profundizar en esto, puede escribirme y, y podemos acompañarle en este proceso. Los centros de formación y liderazgo CENFOL están enfocados en desarrollar el liderazgo personal que cada uno de nosotros tiene. Aquí quiero hacer una pausa y motivarles a revisar un poquito algo que probablemente me hayan escuchado mucho en seminarios de liderazgo, y es que cada uno de nosotros nació con una impronta genética. Todos los seres humanos en cada célula de nuestro cuerpo tenemos 3.000 millones de códigos, y esos códigos, aunque son genéricos de la raza humana, algo que impactó al doctor Francis Collins cuando desarrolló todo el mapa del genoma, es que esa programación genética, el cómo se va a expresar, cómo se va a desarrollar esa originalidad que hay en cada célula de nuestro cuerpo, es única de cada ser humano. Entonces, allí donde tú estás y piensas en tu nombre, eh, nadie tuvo la programación que tienes. Y esto es fácil de comprobar en la palabra de Dios. No existe nada repetido en el universo, pero tampoco existe nada repetido en la experiencia humana. Usted no puede, no encontrará en la palabra de Dios ninguna experiencia repetida. Solo Moisés fue usado por Dios para abrir el mar en dos. Solo Josué fue usado para derribar las murallas de Jericó. Solo David fue usado para derribar un Goliat. Entonces, cada experiencia fue única. ¿Cómo es tu experiencia? Por eso, la mayor motivación de revisar esta temática es la práctica de la palabra de Dios, algo que trabajamos bastante en fin de año y sigue el Señor hablándonos hoy. No sean solo oidores, sino hacedores de la palabra. No nos acostemos a dormir sin pensar en cómo fue la experiencia, esas circunstancias que nos tocó sortear cada día. Lo hicimos desde lo humano, desde soluciones de desespero, desde angustia, o desde el asombro de las maravillas del Espíritu Santo. Algo que me recuerdo todos los días y me ha servido muchísimo es cada vez que Dios dice: no te angusties, confía en mí, estad siempre gozosos, eh, no tengan ansiedad por nada, más bien sean conocidas todas sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Y aquí les dejo planteada una pregunta. ¿Usted pudiera compartir cómo es la experiencia de la paz que sobrepasa todo entendimiento? Eh, Cada segundo, y quizá esto sea después del nuevo nacimiento lo más profundo que pueda compartir, cada día nos levantamos a resolver circunstancias. En alguno de los seminarios me he atrevido a proponer una definición de felicidad, y la hemos expresado como el arte de disfrutar la capacidad de resolver conflictos todos los días.
Me parece tan profunda y esto pues viene de la palabra de Dios. Él dice que somos más que vencedores. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas cosas no están de adorno poético en la palabra de Dios, son reales. Entonces, cada día es una experiencia. Cada día nos levantamos a vivir la experiencia que nos maravilla en el Señor. Así pasemos por cosas fuertes o duras humanamente. Él nos lo ha advertido. La vida no es fácil. La vida es imposible vivirla si no es de la mano del Señor. ¿Qué tanto enfoque de nuestra estabilidad está puesta en el dinero? Todos necesitamos dinero, pero lo dice bien claro también en Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si mi estabilidad está enfocada en si tengo o no tengo dinero, ¿qué tipo de espiritualidad tengo? ¿Cuál es mi dependencia del proveedor? ¿Dónde está esa experiencia de el sorpréndeme? La vida espiritual está basada en el cumplimiento de sus promesas y sus promesas se obtienen, primero son un regalo, lo dice en la segunda carta de Pedro capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Lo repito, segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 3 en adelante viene toda la enseñanza del regalo de las promesas. Y en Hebreos 6 del 10 en adelante habla de cómo se obtienen. Y aún hay un mandamiento ahí que dice, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Increíble podernos preguntar en este momento cuántas experiencias puedo compartir o testificar de esas promesas que se han vuelto realidad. Si nosotros no vivimos descubriendo las misericordias nuevas de Dios cada día, nos vamos desviando o rutinizando. Escuchaba una clase de inglés donde el docente decía algo que me parecía chéverísimo. Decía, cuando usted va en lo cotidiano caminando, vaya traduciendo. Si va por la calle de un perro, diga dog. Si va a tocar una puerta, entonces door. En fin, vaya hablándole a su mente del vocabulario en inglés, de lo que va viviendo durante el día, y va a ver que crece su vocabulario y va a aprender más rápido inglés. Yo decía, pero esta es una analogía con lo que nos demanda la palabra de Dios. Y es que en cada circunstancia de cada día, mi pensamiento, mi relación con lo externo, mi relación con el momento que estoy viviendo, tengo que ver si lo que pienso, hablo, hago, decido, agrada a Dios o no, viene de Dios o no, lo que voy a resolver. Viene el eco que se esparce por todo el universo desde Deuteronomio, donde dice, he puesto al cielo y a la tierra por testigos que coloco delante de ustedes el bien y la bendición, el mal y la maldición, y ustedes deciden. Y nos enseñan Deuteronomio 28 todas las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. De manera que cada día es un gimnasio increíble donde podemos disfrutarlo con él. Eh, si no tenemos desarrollado el hábito del diálogo con él, te motivo a que lo hagas. Y alguien me decía ayer precisamente, pero ¿cómo es aquello de orar bien? Habla desde tu corazón a un papá. Creo que una de las formas en que más fácil comprendemos a Dios es viendo nuestros hijos, nietos o viendo los niños, cómo ellos se relacionan buscando un padre. Una de las grandes tragedias del ser humano en lo cotidiano es la ausencia de paternidad. Por eso Dios nos suple. Lo dicen más de un pasaje.
Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré. El verdadero Padre es Él. Bueno, continuemos con nuestro material de hoy y entonces sigamos reflexionando esta parte. Las Sagradas Escrituras son la autoridad, es la palabra de Dios, es la reputación de Dios, el honor, su prestigio. Su palabra es viva y eficaz, o sea, produce resultados, produce relación, produce experiencias. La palabra de Dios fue revelada para iluminar los ojos del entendimiento. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con todas esas ceremonias? Dejen de traerme regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. Qué expresión tan fuerte que destila el Señor desde el capítulo 1 de Isaías. Y si usted cree que se relaciona conmigo, pues porque cree en mí y porque hacen dos o tres oraciones allí de carrera respondiendo el celular y metiendo a Dios en ese corre-corre de Martas, Martas vertiginoso del mundo actual. El Señor dice, ¿qué estás trayendo a mi presencia? Aquí empieza a abrirse un, un, una separación irreconciliable entre las tradiciones religiosas y la relación personal con Dios, con Cristo que está vivo. Cristo no se quedó en la cruz. Cristo está viviendo en nuestro corazón si es que de verdad hemos nacido de nuevo. Y podemos cada día terminarlo contando cómo fue nuestra experiencia guiada por el Espíritu Santo en nuestra relación con ese Dios espectacular. No quiero más de sus piadosas reuniones. Y les motivo a leerse todo el capítulo 1 de Isaías, que habla condenando esto. ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel? No mires la apariencia de los hombres, no mires lo que tienes delante de los ojos. Mira lo que mira Dios porque Dios examina el corazón. Lo dice también en Jeremías 29, del 13 en adelante. Dice que Dios mira el corazón, lo examina, lo escudriña. Entonces, cuando yo vengo a tener esa relación diaria con Dios, que debiera ser durante todo el día, yo debo estar mirando es que hay en mi corazón, que es lo que le estoy ofrendando a Él. ¿Y cómo revisar esto? Pues el corazón es lo que pienso, lo que siento, lo que decido, lo que hablo, si hay coherencia, si agrada a Dios. Si lo que pienso y siento es lo mismo que digo y hago, ahí está la coherencia cristiana. Ahí está la coherencia de la espiritualidad. Allí están los parámetros para evaluar diariamente mi relación con Dios. Y donde Él nos ha generado un gimnasio increíble desde el corazón. Cuando pecamos, dice que si confesamos sinceramente nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese diálogo durante el día con Él, que vamos descubriendo el misterio de aquel mandamiento de 1 Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar. Orar sin cesar es compartir el día con Él. Amado Dios, voy a ir a un centro comercial a comprar algunas cosas para la casa. Permíteme entender con cada persona que me voy a encontrar. Algo que se me viene a mi mente es alguna vez que en Argentina fui a visitar a un alumno que estaba ya hospitalizado
Y cuando fui a ingresar a la sala donde él estaba hospitalizado, había una señora llorando desconsoladamente allí en una baranda del segundo piso. Y entonces me acerqué y le pregunté qué te ocurre. Y entonces estaba muy angustiada porque estaban operando en ese momento a su hija. Y ahí pude compartirle el Señor, orar por ella, entregarle una palabra de esperanza. En el diseño de ese día estaba allí que en mi camino pudiera ver a una mujer allá agobiada llorando. A eso se refiere el Señor, que somos embajadores del reino de los cielos, a mirar cada momento con quién nos encontramos, qué quiere Dios en cada encuentro. Y esa es la forma de ser bienaventurados. Y esa es la espiritualidad cristiana, es la guía del espíritu y no las tradiciones rutinarias de las diferentes miradas de la religión, sea la que sea. Lo digo con respeto, pero es que este es un tema demasiado especial. ¿Qué cosas se han rutinizado en nuestra vida? Está rutinizada la forma de hablar con Dios, la forma de administrar cada día. Yo creo que en algún momento lo he podido compartir, pero quiero nuevamente testificar de esto. Cuando, cuando yo tenía una vida perdida en depresión, en alcohol y en la rumba de este mundo. Vivía tan agobiado que cuando me acostaba a dormir, yo no quería que amaneciera. Eh, el amanecer era volver a enfrentar las tragedias en que yo vivía, en pensar en quitarme la vida, cansado de una vida sin sentido, aunque triunfaba profesionalmente. Yo hoy en día quiero confesarlo públicamente. No me gusta que llegue la noche. No me gusta porque no veo la hora que vuelva y amanezca para disfrutar de él, del entrenamiento en que él me lleva cada día. Y lo cuento es como un testimonio para darle toda la gloria a Dios porque para eso nos regala cada día, para deleitarnos de él. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo del Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a él tu camino, confía en él porque él lo hará. Pero este no es un salmo para estarlo repitiendo porque eso no produce nada, es para vivirlo. Las preguntas son tan poderosas que nos llevan a encontrar las respuestas en la palabra. Si nosotros incorporáramos en nuestras dinámicas diarias las preguntas que están allí escritas en la Biblia, son llaves para encontrar tesoros. ¿Qué tanto te deleitas de Dios? Ese es el requisito que Él nos coloca en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo del Señor. Está diciendo, ¿tu relación con Dios produce deleite? ¿O tu relación con Dios está basada en las tradiciones religiosas de los diferentes campos? Ahí mencionamos tres. Una persona puede vivir celebrando todas las tradiciones judías, el Shabbat y todo esto, y tener un corazón lleno de pecado, de odio, de muchas cosas, y no conocer el amor de Dios, lleno de miedo, incertidumbre, de resentimientos. O una persona puede ir a misa y practicar estas tradiciones, el rosario, en fin, y tener su corazón enfermo. O puede ir a un culto evangélico y también tener su corazón enfermo. Si se dan cuenta que no es el sitio, es la relación con Dios, como Él quiere, como está en las escrituras. Dios nos está diciendo hoy, mira, ponle tu nombre propio, mira, cada día te lo regalo para que vivamos una aventura los dos. Juan 15:5 dice, porque separados de Él, nada podemos hacer, nada. Entonces,
es esa convivencia diaria con Él. A veces está uno hablando con alguien y, y no sabe uno cómo abordar ese momento. Ay, mentalmente, Espíritu Santo, ayúdame. Coloca en mi corazón y en mi boca lo que debo decirle a esta persona. Ese es el caminar con Él. Vivir las riquezas de sus promesas diariamente. Entonces vamos comprendiendo por qué el Señor nos llama bienaventurados. Isaías 29:13 dice, y el Señor dijo, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí es enseñanza de hombres? Hay algunos aspectos en los que pudiéramos hacer analogías. Mi madre tiene 92 años. He tenido el regalo enorme de Dios de poder cuidarla los últimos 5 años que he estado con ella. Y yo procuro que esté bien. Me gusta hacerla reír, le hago bromas, vivo pendiente de su salud, de muchos aspectos y disfruto este momento que Dios me está dando de poder honrarla. Y entonces es una analogía en el sentido de que si esto lo hacemos con un humano, que obviamente es lo más cercano que podemos tener, igual a eso se refiere Proverbios 1:7 cuando dice que el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, es que lo que hagamos le agrade a Dios. Y eso trae un gran beneficio para nosotros y nos convertimos en agente de valor para otros. Aprendemos a agregarle valor a otras personas. Otro de los indicadores de la bienaventuranza diaria. Hoy a quién podré ayudar, a quién le puedo agregar valor, a quién puedo darle un consejo con base en la palabra, sin ser religiosos otra vez. Es la experiencia del Espíritu. Jeremías 7:4 dice, no confíen en las palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. El Señor dice en Hechos 17 que Él no habita en templos hechos por manos humanas. El templo es cada uno de sus hijos. Primera Corintios 3:16 dice, y es que acaso no se han dado cuenta que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora, vive en ustedes. Y aquí aparece en el Nuevo Testamento lo mismo, donde dice que entonces Jesús acercándose a los fariseos y a los escribas de Jerusalén diciendo, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Otra vez pensando en las maneras religiosas. El fariseísmo existe hasta el día de hoy en todos los contextos religiosos. No son tradiciones, es relación. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y vuelvo a insistir en vigilar el corazón. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hablo y qué hago? Los 4 elementos de la vigilancia del corazón. O sea, Dios nos está diciendo por toda la palabra, si vas a tener una relación conmigo, muéstrame mi corazón. Y pienso que enfocarnos en esas 4 cosas nos es fijar los ojos en Jesús. Esto que yo pienso honra a Dios.
¿Cómo vamos a hablar del año agradable del Señor y vivimos llenos de miedos, de incertidumbres? Y aquí quisiera recordar la definición de fe. El justo por la fe vivirá. Justo es todo aquel que Cristo le pagó la cuenta en la cruz. Por eso somos justos. Dice, el justo por la fe vivirá por nada más. Esto lo enseño con mucha frecuencia. Si la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no tengo, Hebreos 11:1. Entonces la fe es la dinámica diaria de resolver dudas y echar fuera miedos. Las dudas se resuelven con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con sus promesas, con su presencia. Y los miedos son echados fuera por el perfeccionamiento del amor de Dios. Primera de Juan 4. Esos son los elementos del gimnasio diario de la espiritualidad y no de una religión. Quiero comentarte otro proceso religioso. Tener una cajita de promesas donde saco una promesa diaria y la leo y le digo a Dios que gracias por esa promesa que me dio y entonces ya cumplí con la espiritualidad de hoy. Pues ese acto se va volviendo religioso. ¿Qué tengo que hacer? El devocional, listo. Usted entra, estudia una porción de la palabra, ora sobre ella y se va, y su vida sigue siendo lo mismo, porque la palabra es entregada para practicarla. De todo lo que hemos hablado hoy, quiero motivarte mucho a que tengas en cuenta Filipenses 2:13 de la NTV. Cambió mi manera de relacionarme con Dios. Porque Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. ¡Wow! Cambió mi manera de orar. Dije, Señor, eso es lo que necesito. Que tú coloques una pasión en mí por aquello que deseas que yo haga y me des la capacidad, el poder de hacerlo. Mira lo que nos ofrece Dios, pasión y poder. Necesitaríamos algo más. Porque los seres humanos necesitamos estar motivados para hacer las cosas. Todo aquello que nos toca hacerlo a la fuerza, para Dios es un trapo de inmundicia. No, es que ahora les dio por programar un ayuno. No, qué jartera esa aguantadera de hambre. Pues primero está bien descontextualizado y segundo, pues esto no honra a Dios. Todo lo que se trata de disfrutar con Dios es una aventura. Y es una aventura que implica todos los aspectos que el hombre clasifica en bueno, regular o malo. Cuando el Señor dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, para Él es perfecto. Y esto que voy a decir es bien fuerte. Cuando decapitaron a Juan el Bautista, era perfecto en el plan de Dios. Cuando crucificaron a Jesús y resucitó, era perfecto en el plan de Dios. Entonces, todo lo que nos ocurre aquí en la tierra está perfecto en el plan de Dios. Dios no es un Dios cruel. Él no nos coloca cosas más allá de lo que podamos soportarlas. Dice 1 Corintios 10:13. Dice, yo te daré una salida para que puedas pasarla. Todo aquello por lo cual somos probados en la fe tiene una salida. Pero ¿esperamos el tiempo y esperamos la salida de Dios o vamos a buscar otro tipo de respuestas? Los fariseos y algunos de los escribas que habían de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos inmundas, es decir, sin lavarlas, y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Por eso dicen proverbios, en tu boca está la vida o la muerte. Y en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o vanas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por favor, miremos este pasaje y hay otros paralelos. Siempre en la palabra de Dios está condenando las tradiciones. No son tradiciones repetitivas lo que Dios quiere, que es una relación personal padre-hijo. Tengo 4 hijas y no me puedo relacionar igual con cada una porque cada una es única, tiene una manera diferente de administrar su vida. Y esto nos ocurre con todas las personas. Si uno, cuando yo trabajaba en un hospital, por ejemplo, yo no me podía relacionar igual con nadie, porque cada uno tenía su manera. Entonces, la relación de Dios con cada uno de nosotros es personal, sagrada, espectacular. De Dios no sale nada malo. Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. La aventura es qué conozco hoy de nuevo de mi Señor. ¿Cuál es mi experiencia nueva hoy en esa aventura del regalo diario que Él nos da? Ese debe ser nuestra actitud y nuestra intención. Y por otro lado, es tan importante revisar la autoestima. Dios prepara a sus hijos diariamente para lo que Él nos regala, para lo que Él nos otorga por su amor y su gracia. Muy brevemente, para ir terminando, ¿cómo está tu autoestima? ¿Entiendes qué es autoestima? Su nombre lo dice, ¿qué tanto te amas y te valoras? ¿Y desde dónde lo haces? ¿Desde la posición social? ¿Desde el dinero? ¿Desde el qué dirán? ¿Desde la parte profesional o laboral? ¿O desde el diseño de Dios? Amarnos a nosotros mismos es amar lo que Dios hizo. Si yo escucho que son espectaculares los rubios ojiazules a cuadros, yo quedo por fuera de ese parámetro. Y entonces terrible, uno quemadito, chaparrito, ¿no? Pero es que Dios me hizo así, entonces yo amo lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque Él disfruta como me hizo y me hace disfrutar como soy. Dice la escritura, esté muy alegre con lo que tiene, tenga gratitud por lo que tiene. ¿Sabe qué le dice Dios a sus hijos? Te daré techo y pan y que eso te baste. De manera que disfruta intensamente quién eres desde el diseño de Dios. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios se toma el trabajo de prepararnos cada día. Este espacio de los sábados a las 7 de la mañana, hora de Colombia, es de los espacios que más disfruto, porque es preparando todos estos temas, llorando, me edifica mucho y entonces, lo he mencionado en otros momentos, pero Carlos, ¿por qué tiene que ser un sábado a las 7 de la mañana? El deleite, precisamente. El único día que no me toca madrugar para ir a trabajar. Qué bueno disfrutar el madrugar para encontrarnos con el Señor. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu Santo y no de las tradiciones religiosas. El Espíritu Santo nos ama, nos guía, es el oportuno socorro, nos enseña toda la verdad, nos recuerda lo que ya nos ha enseñado, nos ama celosamente, es el consolador, es quien nos lleva a esa bienaventuranza diaria. Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Primera Corintios 4 dice que seamos buenos administradores de los misterios de Dios. Y los misterios los podemos administrar cuando son
revelados por su Santo Espíritu. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, con la sabiduría que viene de Dios, no con el humanismo ni las filosofías de este mundo. Y ahí es donde viene el peligro del sincretismo. Hoy en día hay grandes corrientes que están arrastrando a las personas a hablar de la física cuántica, a hablar de la inteligencia artificial y de muchas otras cosas. Y resulta que es que no es lo creado, es la relación con el creador. Y de todo lo que hemos hablado hoy te pido que atesores esto en tu corazón. Administra lo creado y relaciónate con el creador. No es relacionarme con lo creado para que me vaya bien. Lo creado es para administrarlo, pero la relación es con el creador. Dice, los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios, por eso hay que nacer de nuevo. Todo les suena ridículo y no lo pueden entender. Dice, porque deben ser revelados por el Espíritu Santo. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cuando usted va a 1 Corintios 2, creo que en el versículo 10, y lees ¿por qué tenemos la mente de Cristo? ¿Usted qué hace con esa lectura? ¿Usted está seguro que tiene la mente de Cristo? ¿Usted sabe cómo se desarrolla la mente de Cristo? La mente de Cristo no le está anulando su mente, porque Dios respeta el libre albedrío, pero sí nos guía. La mente de Cristo está revelada en su palabra por el Espíritu Santo, ilumina los ojos del entendimiento. Proverbios 4:4 adquiere sabiduría, adquiere inteligencia por encima de todas las cosas. Y por eso va llevando un proceso de madurez nuestra alma. Terminamos recordando las disciplinas con las cuales ejercitamos una vida del Espíritu, como dice Romanos 8. Vivan en el Espíritu, no en las tradiciones. La oración y el ayuno, la palabra y su práctica, el Espíritu Santo, adoración y alabanza en gratitud, el ser discipulado, ser formado, ser mentorizado y congregarnos para servir. ¿En qué parte le estás sirviendo al Señor? Y hacer discípulos son de esos mandamientos que tienen su palabra. Bueno, un abrazo muy grande. Espero que esto quede en nuestras redes. Ustedes pueden entrar a Restauración Ágape Internacional RAI en YouTube y allí pueden revisar esta enseñanza. Un abrazo grande, Dios les bendiga y caminemos de la mano del Señor.